Una dictadura no se muere cuando su pueblo la odia, se muere cuando ya no puede pagar a los que la defienden. Y Cuba acaba de quedarse sin gasolina, literalmente, sin combustible para las termoeléctricas, sin diésel para mover el país y cada vez con menos dinero para sostener al aparato que aplastó las protestas del 11J. La pregunta es, ¿cómo se desarma una dictadura sin disparar un solo tiro dentro de su territorio? No tenemos absolutamente nada de diésel, que no tenemos absolutamente nada de diésel. ¿Escuchaste eso? No lo dijo un opositor, no lo dijo un exiliado, lo dijo el propio ministro de Energía. No tienen absolutamente nada de combustible. La razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo. Rubio no está hablando de una mala administración, está hablando de saqueo. For the first time in nearly 70 years, senior leadership of the Cuban regime has been charged in this country, in the United States of America. Por primera vez en casi 70 años, la cúpula del régimen cubano aparece imputada en Estados Unidos. Today, we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals. Raúl Castro, con nombre y apellido, 94 años, nacido antes que la televisión comercial y ahora enfrenta una imputación por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses. Yeah, look, if I lived in Havana and I was in the government, I'd be concerned, at least a little bit. Si yo estuviera en el gobierno de La Habana, dice Rubio, estaría preocupado. Las siguientes personas han sido agregadas a la lista SDN de la OFAC. Castro Espín, Alejandro, también conocido como el Tuerto, cubano. Cuesta Peraza, Liz, cubana. Díaz Canel Bermúdez, Miguel, cubano. Y atención, no son sanciones abstractas contra Cuba, son nombres: Díaz Canel, familia, Alejandro Castro Espín, El Tuerto, Gaesa, Minit, Minfar. But that window is not open indefinitely. Y mientras todo esto ocurría, el director de la CIA fue recibido en La Habana por gente del aparato de seguridad. Así que la pregunta ya no es si el pueblo cubano odia al régimen, esa respuesta se conoce hace décadas. La pregunta real es mucho más peligrosa. ¿Qué pasa cuando el régimen ya no puede pagarle a los hombres armados que lo mantienen vivo? ¿Quién defiende una dictadura sin combustible? Y ya sé lo que muchos están pensando, pero llevan 67 años diciendo que el castrismo se cae y nunca se cae. Y sí, esta objeción es legítima. El régimen sobrevivió al periodo especial. Sobrevivió a 11 presidentes estadounidenses, sobrevivió al hambre, a los apagones, a las protestas y al exilio de más de 1 millón de cubanos entre 2022 y 2023, es decir, alrededor del 10% de la población. Para que te des una idea, es como si un país perdiera 1 de cada 10 personas en apenas 2 años. Pero esta vez hay una diferencia. En los años 90 el régimen estaba arruinado, sí. El PIB cayó 35% entre 1989 y 1993 y recuperar el nivel que tenía en 1989 le tomó hasta 2005, unos 15 años perdidos. Pero en ese momento no había una imputación contra el nombre de Raúl Castro, no había sanciones persona por persona contra la familia, no había una orden ejecutiva cortando el círculo del dólar a Gaesa, no había una Venezuela capturada por Estados Unidos. No había un Maduro preso desde el 3 de enero de 2026 y no había un director de la CIA entrando en La Habana para decirle a la cúpula que la ventana no estará abierta para siempre. Así que hoy me hago las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo llegó Cuba a quedarse sin combustible, sin electricidad y sin margen de maniobra en apenas unos meses? 2. ¿Por qué Gaesa, ese imperio militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal, es el corazón que bombea dólares a la élite y a las Fuerzas Armadas? Y 3. El seguro de vida del régimen, sus agentes de seguridad, sus militares, sus cuadros de Gaesa, ¿se están convirtiendo en su mayor amenaza? Decenas de miles de hombres armados entrenados para reprimir, a los que cada vez les cuesta más pagar. Pregúntale a Ceausescu cómo terminó eso. Pues atentos, que hoy vamos a responder a estas preguntas. Pero antes, déjame decirte algo. En un mundo donde todos corren detrás del último titular, este canal existe para hacer lo contrario. Detente un momento.
Mira hacia atrás y entiende que historia se está repitiendo delante de nosotros, porque los medios te cuentan la historia. Aquí, en Historias del Mañana, te cuento la historia para que entiendas lo que está pasando y para que puedas ver lo que va a pasar. Porque casi siempre, cuando una noticia explota, la verdadera pregunta no es qué pasó, sino de dónde viene esto y hacia dónde nos va a llevar. Si eso es lo que buscas y quieres entender el mundo más allá de los titulares, suscríbete a este canal y activa la campanita. Publicamos videos todas las semanas, así que no te perderás ninguno de nuestros programas ni nuestras actualizaciones. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Ismael Villar Borja para Historias del Mañana. El abrazo de Judas. Para entender por qué el combustible puede volverse una amenaza existencial para el castrismo, hay que entender una cosa. Cuba no funciona como un estado normal. Funciona como una familia-estado. Desde 1959, la Revolución Cubana no solo se dedicó a derrotar enemigos, también devoró aliados, fusilamientos, purgas, explosiones, exilios. El mensaje era simple: la revolución no perdona al que se salga de la línea. Y esa lógica se volvió el ADN del sistema. La idea romántica era que Cuba era un estado socialista. La realidad es que era mucho más cruda. Una estructura donde el partido, el ejército, la inteligencia y los negocios se mezclan hasta que ya no sabes dónde termina el uniforme y dónde empieza la caja registradora. Ese punto es clave, porque cuando un régimen se queda sin comida, la gente sufre. Cuando se queda sin electricidad, la gente se desespera. Pero cuando se queda sin dinero para pagar al aparato que lo defiende, el miedo empieza a viajar en la otra dirección, de abajo hacia arriba. Y Cuba ya vivió esa lógica antes. Vamos a 1987. Ese año el general Rafael del Pino, subdirector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, héroe de Playa Girón, uno de los militares más importantes del sistema, se sube a un Cessna 402 y vuela a Key West con su esposa y sus 3 hijos. No estamos hablando de un opositor de cafetería, estamos hablando de un hombre del núcleo militar del castrismo. Y ese mismo año, Florentino Aspillaga, jefe de un centro de inteligencia cubano en Praga, cruza a Viena y revela algo que humilló a la CIA durante décadas: que decenas de supuestos agentes de la CIA eran en realidad dobles controlados por La Habana. La investigación habla de aproximadamente 38, con estimaciones de hasta 85. ¿Por qué importa esto? Porque rompe un mito. El aparato cubano no es mágico. El G2 ha sido eficaz, sí. ¿Ha sido brutal? Sí. ¿Ha sido despiadado durante décadas? Sí. Pero no es invulnerable. Ya hubo gente dentro que salió. Y hubo militares que miraron el barco y decidieron que era mejor volar a Florida que hundirse con el capitán. Y entonces llega 1989, la causa número 1. El general Arnaldo Ochoa, héroe de la República de Cuba, veterano de Angola, hombre con prestigio real dentro de las Fuerzas Armadas, es arrestado junto a Tony de la Guardia, Jorge Martínez y Amado Padrón. Los acusan de narcotráfico y alta traición. El 13 de julio de 1989 los fusilan. La última declaración atribuida a Ochoa antes del pelotón es brutal. Dijo: ustedes, muchachos, son como hijos míos. Tírenme al pecho que van a matar a un hombre. Pausa un momento con esta escena. Un general del propio sistema, un héroe de la revolución, frente a un pelotón de hombres que podrían haber sido sus subordinados, diciéndoles: tírenme al pecho. Esto no es solo una historia trágica, es una advertencia para cualquiera que esté dentro del aparato cubano. Porque la lección de 1989 fue esta: cuando el régimen necesita salvarse, sacrifica incluso a sus mejores peones. Y el paralelismo con hoy es directo. En 1989, el régimen castigó a un cuadro propio para proteger a la familia y al sistema. En 2026, Washington está intentando exactamente lo contrario: ofrecerle a algún cuadro del sistema la posibilidad de salvarse sacrificando al régimen. Ese es el corazón del mecanismo. No es romanticismo, no es épica, no es el pueblo sabe y la dictadura se derrumba a cámara lenta. Es una mesa de interrogatorio. 2 cómplices, 2 sillas, una puerta. El primero que hable puede negociar. El último carga con todo.
Ahora, mira el siguiente capítulo, el periodo especial. El régimen que aprendió a morir lento. Entre 1989 y 1993, el PIB cubano cae 35%. Es una catástrofe económica. Se pagan las fábricas, se paraliza transporte, falta comida, falta combustible, aparece el maleconazo. Cuba vive un trauma social gigantesco. Y aquí viene la objeción más fuerte contra todo este video. Si sobrevivieron a eso, ¿por qué no van a sobrevivir ahora? Es una buena pregunta, muy buena pregunta. La respuesta honesta es esto. Podrían sobrevivir. Por eso este video no promete una fecha de la caída. No dice el régimen cae mañana. No vende humo. Pero el periodo especial tenía algo que hoy falta. La cúpula no estaba personalmente acorralada con nombres, sanciones individuales, cuentas congeladas, familiares fuera de la isla y precedentes recientes de una captura. En los 90 el dolor era social. Hoy el dolor también es personal para la élite, y esa diferencia lo cambia todo. Porque a un régimen puede no importarle que el pueblo pase hambre. De hecho, el castrismo ha demostrado durante décadas que puede gobernar sobre la miseria. Lo que no puede ignorar tan fácilmente es que sus propios administradores del dinero, sus propios represores y sus propios herederos empiecen a preguntarse, ¿y yo por qué tengo que hundirme con ellos? Porque una cosa es pedirle sacrificio al pueblo desde un discurso de 3 horas. Y otra, muy distinta, es que a la familia del general le congelen la cuenta, le rastreen el jet y le apaguen el aire acondicionado en Panamá. El siguiente golpe histórico llega en 1996. El 24 de febrero, 2 MiG cubanos derriban 2 avionetas de Hermanos al Rescate. Mueren 4 personas. Armando Alejandro Jr., María de la Peña y Pablo Morales, 3 ciudadanos estadounidenses y un residente. Raúl Castro era ministro de Defensa y durante 30 años las familias esperaron justicia. Llevo 30 años esperando esto. 30 años esperando. La edad no importa, lo pueden traer en camilla. Ese no es un comentario de venganza barata, es el dolor de una familia que esperó 3 décadas para ver el peso de la ley tocar a alguien que parecía intocable. Y aquí conviene bajar el tono, porque estamos hablando de muertos, de familias, de madres, de hijos, de pilotos que no volvieron. Lord, I pray for the Cuban people. Gathered in prayer at the Brothers to the Rescue Memorial at Opa-locka Airport, supporters and members of the humanitarian organization remembered 4 of its volunteers who were killed 30 years ago today. We're asking for the indictment, the criminal indictment of Raúl Castro. Nothing has been done. There has been no will to indict the persons responsible. Durante décadas, el régimen cubano funcionó bajo una premisa. Nosotros estamos fuera del alcance de la justicia, fuera del alcance de las sanciones personales, fuera del alcance de los tribunales, fuera del alcance del dólar estadounidense, porque siempre había una rendija, un banco, una empresa fachada, un socio, un aliado, un petrolero, una triangulación. Pero el problema de vivir fuera del alcance es que un día alguien cambia el alcance y ahí entra Gaesa. El centro comercial con uniforme. Gaesa no es una empresa cualquiera. Gaesa es el corazón financiero del régimen cubano. Un holding militar creado bajo la órbita de Raúl para sostener a las Fuerzas Armadas y a la élite con hoteles, bancos, el puerto de Mariel, oficinas propias y estructuras, fuera del control normal del Estado. Según estimaciones citadas por medios y analistas, Gaesa tendría alrededor de 18.000 millones de dólares en activos corrientes, incluyendo 14.500 millones en cuentas offshore. Para que te des una idea, eso supera las reservas en efectivo de Costa Rica, Uruguay o Panamá. Ahora bien, esta cifra es disputada. La embajada cubana dice que el reporte infló la cifra unas 24 veces. Emil Morris argumenta que una conversión peso-dólar reduciría la cifra a unos 746 millones. La contabilidad básica desmantela esta bomba. Así que lo correcto es decirlo como es. El tamaño exacto de Gaesa está disputado, pero incluso si aceptas la versión más conservadora, el punto sigue en pie. El ejército cubano no solo tiene tanques, tiene hoteles, tiene bancos, tiene puertos, tiene empresas, tiene divisas. Gaesa controla entre el 40% y el 70% de la economía formal. Según le preguntes al gobierno cubano o al exilio, cifra disputada, sí. Pero incluso el debate confirma la realidad política. El uniforme está metido en la caja registradora.
Gaesa es como si el Pentágono fuera dueño de Walmart y de los hoteles de Miami, del puerto, del banco, y encima te dijera que todo eso es por el bien del pueblo. Y atención a esta contradicción. Gaviota, parte del universo Gaesa, tiene 121 hoteles y unas 50.000 habitaciones. El ejército es el mayor hotelero del Caribe, mientras hospitales cubanos no tienen aspirinas. El salario hotelero medio, según el dossier, ronda entre 11 y 16 dólares al mes, es decir, lo que cuesta un café con leche en Miami. Y mientras tanto, el turismo de 2025 cae a 1.8 millones de visitantes, el peor dato desde 2002, con una ocupación de apenas el 18.9%. En los primeros 4 meses de 2026, Cuba recibe 328.608 turistas, una caída del 55.8%. Esto no es solo una crisis económica, es una crisis del modelo de pago. Porque Gaesa necesita divisas para sostener privilegios, nóminas, lealtades y represión. Y si los hoteles se vacían, si el petróleo no llega, si el dólar se bloquea y si las cuentas empiezan a congelarse, entonces la pregunta deja de ser ¿cuánto aguanta el pueblo? La pregunta pasa a ser ¿cuánto aguanta el aparato que cobra por controlar al pueblo? Y con eso llegamos al presente. La isla a oscuras. Hoy Cuba no está viviendo un apagón más, está viviendo un apagón estructural. Las cifras disponibles hablan de apagones de 20 a 22 horas al día, con un déficit superior a 2.000 megavatios. Para que te des una idea, de 20 a 22 horas es cerca del 90% del día a oscuras. Cuba generaba en abril de 2026 unos 1.278 megavatios frente a una demanda de 3.000, es decir, cubría menos de la mitad de lo que necesitaba encender. Y por si fuera poco, las importaciones energéticas habrían caído entre, escucha esto, 80 y 90% con más de 7 petroleros interceptados desde enero de 2026. Cuba produce alrededor del 40% de su combustible e importa el 60%. Traducción: si le cortas las importaciones, no le quitas un lujo, le quitas el sistema nervioso. Sin combustible no hay electricidad. Sin electricidad no hay producción. Y si no hay producción, no hay divisas. Sin divisas no hay nómina. Y sin nómina, la lealtad se vuelve una pregunta. Y ya sé lo que alguien puede decir, pero el régimen siempre va a priorizar a la política, al MINIT, a los militares, aunque el pueblo esté a oscuras. Ellos tendrán combustible. Correcto. Esa es la objeción fuerte, y probablemente a corto plazo sea verdad. El régimen va a intentar que el aparato represivo sea lo último que se apague. Eso es precisamente lo que hacen las dictaduras. Le cortan la luz al hospital antes que al cuartel. Pero esa estrategia tiene un límite, porque si el país completo se queda sin combustible, mantener privilegiado al aparato represivo se vuelve cada vez más caro, más visible y más insultante. El pueblo a oscuras 22 horas y la cúpula cuidando el combustible de los camiones que salen a reprimir. Eso no es estabilidad, es una presión acumulada. Y aquí aparece la frase más importante del video. Una dictadura no necesita que el pueblo la ame, necesita que sus guardianes crean que defenderla sigue siendo el mejor negocio. Si ese cálculo cambia, lo cambia todo. Sigue el dinero. Encuentra al traidor. Ahora veamos el dinero. El 29 de enero de 2026 se confirmó la EO 14380 y el 1 de mayo de 2026 la EO 14404. El dossier advierte que estas órdenes ya están confirmadas en fuentes oficiales y legales. El 5 de junio de 2026 llega una fecha clave para Gaesa. El 4 de junio de 2026, Gaesa, MININT y MINFAR aparecen bloqueados. Esto es crucial porque Washington no está tratando a Cuba como un estado normal. La está tratando como una mafia. No le está diciendo al país, te castigo. Le está diciendo a cada cuadro, sé dónde está tu cuenta. Sé quién es tu familia, sé qué empresas firmas y sé qué alias usas y sé qué activo se puede congelar. Esta es una diferencia enorme. Las sanciones generales producen propaganda, el imperio contra el pueblo. Las sensaciones individuales producen miedo. Esto va contra mí. Y aquí aparece Ana Guillermina Lastres Morera, general de brigada,
presidenta ejecutiva de Gaesa desde 2022, la mujer que, según el informe, firma y administra el corazón financiero del régimen, sancionada el 7 de mayo de 2026 por gestionar activos internacionales, con hermana en Florida e hija en Panamá, según la investigación. Y aquí aparece uno de los personajes más delicados de toda esta historia. Su dilema es muy claro: cooperar ahora y conservar algo, o esperar y cargar con todo. Así que hagamos esto con cuidado. No estamos celebrando una traición moral, estamos describiendo cómo caen las mafias. Cuando una estructura criminal se siente invencible, todos callan. Cuando el jefe parece intocable, todos aplauden. Cuando el jefe está imputado, el dinero se congela, el petróleo no llega y el precedente de Maduro está a una celda de Brooklyn, cada uno empieza a calcular su propio futuro. Y ese cálculo puede destruir una dictadura más rápido que una marcha. Maduro, la factura que se cobró. Y aquí el precedente de Venezuela como una pieza central. Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026. La operación Absolute Resolve involucró alrededor de 200 fuerzas especiales, 150 aviones, desde 20 bases y duró unas 2 horas y 28 minutos. La recompensa por Maduro era de $50 millones, la mayor de la historia del programa de recompensas antinarcóticos. Y según reportes citados en la investigación, hubo una fuente de la CIA dentro del gobierno venezolano que lo rastreó desde agosto de 2025. Ojo, la palabra traición aquí hay que usarla con precisión. Pero aquí hay que ser muy precisos. Maduro cayó por una operación militar, no por una deserción limpia, pero también documenta cooperación interna parcial y negociaciones previas con Delcy y Jorge Rodríguez. Eso basta para el mecanismo, porque el mensaje que recibe La Habana no es «el pueblo se levantó y ganó». El mensaje es más frío: si alguien adentro coopera, Washington escucha. Y eso cambia los incentivos. Si tú eres un general cubano, un cuadro de Gaesa, un mando del MINIT, un Castro de segunda generación, la pregunta que te haces no es ideológica, no es ¿qué dice Marx?, no es ¿qué diría Fidel? La pregunta es: si esto se cae, ¿yo termino como negociador o como chivo expiatorio? Y Cuba ya sabe cómo se trata a los chivos expiatorios. Se llama Ochoa. Que en horas del amanecer de hoy 13 de julio fue aplicada la sentencia dictada por el Tribunal Militar Especial en la causa número 1 de 1989 contra los sancionados Arnaldo Ochoa Sánchez, Jorge Martínez Valdés, Antonio Laguardia Font y Amado Padrón Trujillo. Dentro de los tormentos por el que yo he pasado y paso, de una traición a la patria, centrarse en cuáles fueron los motivos que poco a poco me llevaron a mí a este estado de degradación. Uno de los golpes más precisos en la historia militar de Estados Unidos, enfrentando cargos relacionados con narcotráfico. ¿Quién canta primero? Aquí entra el MININT. Según los reportes publicados, el director de la CIA, John Ratcliffe, fue recibido en La Habana el 14 de mayo de 2026 por figuras del aparato de seguridad, incluyendo al ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y Raúl Guillermo Raulito Rodríguez Castro, el Cangrejo, nieto de Raúl y ex jefe de escolta. Eso es dinamita política, porque no estamos hablando de un académico en Miami diciendo alguien debería negociar. Estamos hablando de la cúpula de seguridad recibiendo al director de la CIA. Y claro, el régimen puede decir, eso fue una reunión institucional, puede ser. Pero incluso si fue institucional, el símbolo es devastador. Durante décadas el castrismo vendió la idea de que la CIA era un monstruo absoluto, la gran obsesión, el enemigo eterno. Y ahora, en medio de apagones, sanciones, imputaciones y combustible cortado, la cúpula recibe a la CIA en La Habana. Es como pasarte la vida diciendo que nunca vas a abrirle la puerta al cobrador y acabas ofreciéndole café porque ya sabes dónde guarda la caja fuerte. La investigación lo dice con claridad. Algunos en La Habana pueden estar interesados en un trato, y esto abre la pregunta central. ¿Quién descuelga primero el teléfono? Gaesa, porque controla el dinero. MININT, porque controla la represión y tiene más que esconder. Un Castro de segunda generación, porque quiere salvar el apellido
y el patrimonio, o un militar de las FARC sin negocio que ve cómo la élite se queda con hoteles y cuentas mientras él carga con el costo político de sostener al sistema. Y por si fuera poco, está el factor China. Bejucal, la colina que escucha. Hay que tener cuidado con este punto. Trump ha dicho que Cuba pide ayuda y que va a hablar. También hay material de la investigación donde Trump llama a Cuba un país fallido, que solo va en una dirección, hacia abajo. Aquí hay que evitar una exageración. No podemos decir que China ya se fue. De hecho, CSIS muestra que Bejucal está ampliando una nueva antena CDAA de unos 175 metros de diámetro, 19 antenas, alcance estimado 5.000 a 12.900 kilómetros, a unos 93 a 110 kilómetros de los Cayos de Florida. Al mismo tiempo, las fuentes disponibles no permiten afirmar como hecho un control chino directo. CSIS admite que no hay smoking gun y otras fuentes disputan la solidez tecnológica del sitio. Así que la frase correcta es esta: China sigue siendo un factor, pero China no reemplaza el petróleo venezolano, no paga toda la nómina cubana, no elimina la imputación contra Raúl, no descongela a Gaesa y no borra las sanciones individuales. Y Rusia tampoco parece en condiciones de convertirse en el salvavidas total. En la investigación habla de donaciones puntuales de petróleo ruso, no de un reemplazo estructural de Venezuela. Cuba debe a China unos 4.643 millones de dólares y China ya condonó 6.000 millones en 2011. Traducción: Pekín puede usar a Cuba, puede escuchar desde Cuba, puede presionar desde Cuba, pero eso no significa que quiera pagar indefinidamente la factura de una isla quebrada, sancionada, sin combustible y con su élite bajo la lupa. Y aquí volvemos a la tesis. El seguro de vida de un régimen es su aparato de seguridad, pero un aparato de seguridad también come, también cobra, también mueve vehículos, también tiene familia, también tiene cuentas y también tiene miedo. Y cuando proteger al jefe se vuelve más caro que entregarlo, la historia cambia de capítulo. El dilema de la gasolina. Ahora vamos a ponerle nombre al mecanismo. Esto es el Selectorate Theory, la teoría de la coalición mínima ganadora. Los regímenes no caen simplemente porque el pueblo los odie. Caen cuando el dictador ya no puede pagar la coalición que los mantiene en el poder. En una democracia, si pierdes apoyo, pierdes elecciones. En una dictadura, si pierdes apoyo, pierdes el palacio o la vida. Por eso los dictadores no necesitan convencer a todo el país, necesitan mantener leal a una minoría clave: generales, policía, política, inteligencia, jueces, empresarios del régimen propagandista y familiares con poder. El problema de Cuba es que esa coalición depende de tres cosas: dinero, combustible y miedo. Gaesa bombea divisas, Venezuela bombea petróleo, el MINIT y las FARC bombeaban miedo. Pero si Gaesa queda bloqueada, si el petróleo se corta y si el miedo empieza a sentirse también arriba, entonces el sistema entra en otra fase. Y aquí entra el dilema del prisionero. Dos cómplices son interrogados por separado. Si ambos callan, ambos pueden sobrevivir. Si uno habla y el otro calla, el primero negocia y el segundo carga con todo. Si ambos hablan, se rompe el pacto. Aplicando a Cuba, el primero que coopere con Washington puede intentar salvar activos, familia o pellejo. El último puede terminar como Ochoa, cargando con los pecados de todos. Así que voy a hacer la carta al personaje. Ania Lastres, si este video llega a alguien de tu entorno, el cálculo es frío. Tú no eres el rostro del régimen, no eres Fidel, no eres Raúl, no eres Díaz-Canel. Pero según la investigación, estás en el punto donde duele. Gaesa. Las cuentas, los activos, las estructuras internacionales. Y aquí tienes dos opciones. Opción A: confiar en que el régimen de 67 años sin combustible, con apagones de 20 a 22 horas al día, con turismo hundido, con sus cuentas bajo la lupa y con Raúl imputado, te va a proteger hasta el final. Opción B: entender que cuando la historia pase factura, el sistema va a necesitar culpables, y en Cuba los culpables casi nunca son los Castro, son los Ochoa. No te estoy diciendo qué hacer, te estoy diciendo cuál es el dilema. Y ahora va mi predicción. Lo voy a decir claro, creo que la primera grieta no la veremos en la calle, sino dentro del aparato. Una deserción, una purga,
un general que sale por razones médicas y no vuelve, una imputación que curiosamente perdona a alguien, un cambio repentino en Gaesa o en el Minint, un jet privado que aparece donde no debería, una venta acelerada de activos. ¿Puedo asegurarlo? No lo tengo, no tengo una bola de cristal. Y hay evidencia seria en contra. Cuba tiene un círculo de poder más cerrado y vertical que Venezuela. Las FARC han sido históricamente leales. El régimen sobrevivió al periodo especial. Y según la investigación, alrededor del 79% del mercado Polymarket apostaba a que el régimen no caería en 2026. Además, Corea del Norte demuestra que un régimen suficientemente brutal puede sobrevivir a casi todo. Pero Corea del Norte tiene bombas nucleares y un padrino que no lo deja caer. Cuba hoy no tiene ni lo uno ni lo otro. Así que esta es mi red epistémica. No afirmo que el aparato ya se fracturó. No afirmo que el régimen caerá en una fecha concreta. No afirmo que la transición será limpia. Lo que afirmo es que Washington montó un dilema del prisionero con nombres, gasolina y cuentas congeladas. Y cuando veas la primera salida médica de un general cubano, acuérdate de este video. Lo vamos a auditar en 6 meses. Ahora te toca a ti. Primero, ¿qué crees que se quiebre primero? ¿Gaesa? ¿El Minint? ¿Un militar de las FARC o un Castro de segunda generación? Segundo, ¿qué debe pasar? ¿Justicia total para las víctimas o una transición rápida que saque al régimen del poder aunque algunos culpables negocien? Y tercero, la pregunta más incómoda, ¿debe Estados Unidos aceptar que el primero en cooperar conserve parte de su fortuna si eso ayuda a desmontar la dictadura? ¿Te parece justo? A mí tampoco, pero así caen muchas mafias. Y si tú, tu familia o alguien cercano vivió el castrismo, deja tu testimonio. También puedes dejar una oración por las víctimas, por los presos políticos y por el pueblo cubano. Porque este tema no es solo geopolítica. Para millones de cubanos es memoria, dolor y esperanza de justicia. No te vayas todavía, porque quiero cerrar con una aclaración importante. Vamos con la postdata del mañana. Esta es la parte del video donde dejamos una nota de honestidad para que el análisis no se quede en una frase bonita, sino en algo que podamos revisar después. Y la nota de hoy es esta. El punto más vulnerable de este análisis es claro. Si en 12 meses no hay ni una sola grieta visible dentro del aparato cubano, esta tesis queda debilitada. La evidencia disponible obliga a decirlo con honestidad. Esto no significa que el sufrimiento del pueblo no exista. No significa que las sanciones no duelan. No significa que el régimen sea fuerte moralmente. Significa algo más específico, que el aparato de poder habría logrado seguir cobrando, reprimiendo y coordinándose a pesar del corte de combustible, de las sanciones individuales y de la presión sobre las cuentas. Por eso la predicción tiene señales auditables. No basta con decir Cuba está mal. Cuba lleva décadas mal. La señal real será cuando alguien de dentro empiece a moverse para no pagar la factura completa. Una purga, una deserción, una salida médica que termina de explicarse. Un general que viaja y no vuelve. Un cambio brusco en Gaesa. Un silencio extraño en el Minint. Una familia que aparece fuera de la isla. Un avión que no regresa. Y si eso pasa, no lo vamos a presentar como un milagro improvisado. Lo vamos a presentar como lo que es, el resultado de dinero, miedo, gasolina y supervivencia. Así que dejo esta predicción clavada aquí. Lo auditamos en 6 meses y revisamos completa en 12. Porque en Historias del Mañana no se trata solo de entender lo que pasó, se trata de mirar las señales antes de que todo el mundo diga que eran obvias. Y hasta aquí la historia de hoy. Si este video te ayudó a entender mejor qué está pasando en Cuba, suscríbete a Historias del Mañana y activa la campanita para no perderte nuestros próximos programas. Publicamos videos todas las semanas. Los medios te cuentan las noticias, yo te cuento la historia para que entiendas lo que está pasando y puedas ver lo que va a pasar. Gracias por acompañarme en esta historia y nos vemos en la próxima.